Bueno, ahora veremos un sistema de reacción a volumen constante. Entonces, podemos imaginar que nuestro sistema va a pasar de un estado 1 a un estado 2. Entonces, podríamos pensar que el sistema tiene un volumen 1 en el estado 1 y un volumen 2 en el estado 2. Si el volumen no cambia al pasar de un estado a otro, decimos que los volúmenes en cada estado son iguales y tenemos un volumen constante. Esto es, como ejemplo, podemos ver un reactor por lotes en el que el volumen del sistema no cambia una vez inicia y termina la reacción, o en el laboratorio un matraz bola, ¿no? Como lo menciona el libro, en donde el volumen de nuestra reacción no va a cambiar. Entonces menciona un ejemplo, por ejemplo el monóxido más agua. Para dar CO2 más hidrógeno, pues uno podría pensar que al inicio los moles son iguales y al final de la reacción los moles son iguales y el volumen no cambia, pensando que se comportan como gases ideales. Otro ejemplo es que nosotros tengamos una disolución. Sí va a cambiar el volumen al final de la reacción, pero es un cambio muy ligero. Entonces, pues el volumen es prácticamente casi igual al volumen 2 y el volumen de la disolución decimos que es constante o que también la densidad es constante. Entonces, pasando al ejemplo, vemos que nuestra suposición es que B se mantiene constante. Entonces, la concentración de A, como lo vimos en el anterior video, va como los moles de A por 1 menos la conversión sobre el volumen. Y así para las diferentes especies, por ejemplo para B, que también definimos en el video pasado lo que era teta, tenemos entonces esta expresión que tenemos aquí en función de teta de B. Para C es prácticamente lo mismo en función de la concentración de A, o sea, CA0 por teta C más C entre D, perdón, Z entre A debe ser por X. Entonces habrá que construir esta tabla. Esta tabla ya la copié del libro, pero veremos cómo se construye. Como lo vimos en el video anterior, se trata de la tabla estequiométrica. En este caso, para una reacción que es empleada para formar jabones. Entonces tenemos este compuesto como reactivo, que es el hidróxido de sodio, con coeficiente estequiométrico 3, y lo que se hace es añadirle el hidróxido de sodio a, a un éster, como lo vemos aquí, para producir ahora una sal de sodio con coeficiente estequiométrico 3 también, y un hidróxido, ¿no? Un hidrocarburo con compuestos OH, digo con grupos OH. Entonces lo podemos escribir como A, que te da más B, que te da C, que te da D. Entonces vemos que el hidróxido tiene coeficiente estequiométrico 3. En este caso sería A. Lo que podemos hacer es a la reacción dividirla entre 3 para referenciar todo al hidróxido de sodio. Lo que tenemos entonces es que nos va a quedar, si dividimos entre 3 la reacción, A más 1/3 de B, y C debería tener también coeficiente estequiométrico 3, como está ahí arriba. Entonces nos queda como 1.
porque lo dividimos entre 3, y D nos queda multiplicado por 1/3. Y bueno, podemos empezar a construir las concentraciones y ver qué es lo que tendríamos al inicio o al final para generar nuestra tabla estequiométrica. Entonces aquí vemos que la concentración de A es igual a los moles de A sobre el volumen, pero el volumen es constante, entonces nos queda el volumen inicial en el denominador, y todo es función, como lo veíamos anteriormente en el video pasado, es función de la conversión, que es lo que se buscaba. En este caso, como el volumen es constante, pues el volumen no lo escribimos en función de la conversión, porque es constante, o sea, no cambia, es un número fijo. Y bueno, las tetas quedarían de esta manera. Y entonces ya ahora sí, con esta información de la concentración de A, podemos construir nuestra tabla estequiométrica. Y pues eso sería todo.